Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto poder coincidir con todos ustedes y sobre todo tener la posibilidad u oportunidad de poder platicar, de poder compartir información pues que nos es útil, en la cual nos podamos apoyar como docentes y sobre todo generar un intercambio de experiencias, de contenidos, de información que nos permita fortalecer nuestra labor. Al fin de cuentas, la misión es generar una comunidad en la que podamos aprender unos de otros, independientemente del país de donde somos e independientemente de las carreras que podamos llegar a ejercer. La docencia es un acto en el cual en muchas ocasiones recaemos o llegamos por convicción, por vocación o por azares del destino. Sin embargo, el poder contar con herramientas que nos permitan desarrollar nuestra labor de la manera más eficiente, comprometida y apasionada, pues siempre va a ser importante al fin de cuentas, porque estamos rompiendo esquemas y sobre todo estamos generando la transformación de vidas, es decir, nosotros como docentes influimos en vidas de nuestros estudiantes, de las personas con las que convivimos o compartimos. Por eso es importante en este sentido el hecho de poder compartir experiencias, tiempos, pero sobre todo en comunidad, poder apoyarnos como docentes. El día de hoy vamos a platicar de un tema que estoy seguro que de alguna u otra manera nos ha tocado hacer frente o hemos tenido a la mano, y es las barreras de aprendizaje en el aula y las propuestas de intervención. Este tema me dio muchas vueltas en la cabeza debido a que algún tiempo fui docente presencial y tengo amistades que también continuamente recaemos en la misma plática de qué hacer en los casos que tenemos grupos complejos, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis para saludar. Hola Aurora, buenas tardes, bienvenida. María, excelente tarde, bienvenida. Nayeli, excelente tarde. Tania, buenas tardes, coleguita. Miriam, excelente tarde. Un gusto que estén a todos presentes en esta plática, en este tiempo que nos estamos dando para poder conversar. Saludos hasta Nicaragua. Y sé que esta plática, como les comento, tiene una finalidad muy específica. Que empecemos a sembrar esa semilla de comprender la dimensión de nuestra labor. Voy a recapitular. Al nosotros estar hablando de barreras del aprendizaje, nos encontramos con aquellos impedimentos que al momento que nosotros estamos impartiendo una sesión en la asignatura que nos corresponda, no permiten que nuestros educandos, que nuestros estudiantes, tengan la posibilidad de asimilar el aprendizaje. Estas barreras, por lo general, no las tomamos en cuenta porque vivimos en una monotonía de antes de la clase, preparo clase, tomo en cuenta ciertas características para la planeación, pero llego a clase y como ya había impartido 4 o 5 clases más, llego a impartir clase y me olvido un poco de esa esencia de cada uno de los grupos. Posteriormente me cargo también con las tareas y actividades que hay que revisar y a veces perdemos de vista esa parte importante de aprendió el grupo o los estudiantes o no aprendió. Por eso nos vamos a dar el tiempo de incorporar a nuestra sesión diaria momentos de reflexión que nos permitan identificar qué barreras estamos hablando. Buenas tardes, Sara, saludos hasta Perú. Ahora bien, vamos a empezar con este tema y vamos a empezar por las barreras culturales. Las barreras culturales que normalmente nos toca en nuestros grupos afrontar hacen referencia al diferente nivel que tienen nuestros estudiantes, es decir,
de dónde vienen ellos. Y hablo de cultura porque es muy diverso. Yo soy de México y en mi aula o mis aulas en las que he impartido sesiones, tengo alumnos de diversas partes del país que también vienen de extractos donde son comunidades. Entonces, si yo no tomo en cuenta esta primer barrera, que es la barrera cultural, no voy a poder desarrollar mis clases o sesiones acorde al contexto donde todos mis estudiantes puedan comprender la dimensión de la enseñanza, la dimensión de lo que yo voy a transmitir. Entonces, primer barrera que hay que identificar es, en nuestros grupos reconocemos el origen de cada uno de nuestros estudiantes o no. Si reconocemos el origen de cada uno de nuestros estudiantes, sabemos las características del lugar donde vienen. Es importante este ejercicio, independientemente de que tengamos una variedad importante de estudiantes o de grupos, porque al fin de cuentas estamos buscando favorecer ese aprendizaje en cada uno de ellos. Entonces, si dentro de la barrera cultural identificamos la procedencia y desarrollamos precisamente enfoques, contenidos o actividades que los integren dentro de la dinámica de la clase y aceptación de los compañeros, vamos a tener un entorno de cooperación y ese elemento es importante. Ahora bien, ¿qué otra barrera hemos identificado que nos impide precisamente favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes? Esta barrera que nos impide también tiene que ver con la didáctica, es decir, con nuestra estrategia o recursos que utilizamos para enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que dar pie a que los recursos que nosotros utilizamos vayan enfocados a la cooperación, a la resolución de problemas, que vayan enfocados a la realidad cultural o a la realidad que está enfrentando el alumno, es decir, que tengan un contexto que permita precisamente darles herramientas y a la vez que les damos herramientas, que también se identifiquen y surja el gusto e interés por querer aprender más. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando nosotros en una sesión o en una clase tratamos un tema que a ellos les interesa? Inmediatamente se enfoca su energía, se enfoca su atención para escucharnos y tomar decisiones. Con nuestros niños de primaria, este tipo de trabajo se puede realizar con técnicas grupales o juegos que permitan favorecer la conciencia en cuanto a los temas que impartimos. Es decir, ¿es importante la teoría? Siempre. Pero, ¿qué tan importante es la teoría si dejamos de lado el enfoque práctico y que les sirve? Dejamos de lado la competencia. Y para poder favorecerla, tenemos que ir a la raíz o a la base del contenido para poder desarrollar la estrategia específica. En este punto, quiero compartirles que se permitan ser creativos. Porque, ¿cómo nos cuesta trabajo esa parte? ¿Por qué? Porque en cuanto se nos viene una idea en mente, muchas veces nosotros mismos las descartamos porque quizás no las vemos viables o quizás pensamos que no son buenas ideas. Colegas, aplíquenlo, llévenlo a la práctica, midan el alcance, vean si les resultó o no les resultó. Dense la oportunidad de volar con esa creatividad. En este apartado de las barreras didácticas, la estrategia para vencerlas es romper el esquema mental personal identificando las características del grupo. Es decir, acorde a las características del grupo, enfocar ejercicios o actividades
De preferencia pueden ser juegos, pueden ser videos, pueden ser historietas, pueden ser cuentos, pueden ser actuaciones o dramatizaciones. Hay muchos elementos que nos pueden servir. Y ese tipo de recursos didácticos tiene un efecto también personal, es decir, al yo estar interactuando con los niños, al estar trabajando con ellos o con los adultos, porque déjenme decirles que también los adultos también recaen en la necesidad de una estrategia dinámica que favorezca el aprendizaje. Me ayuda a mí también a distraerme, a enfocarme, a tener identidad con el grupo, a generar confianza y tener grupos de apoyo. Entonces, en las barreras didácticas tenemos que identificar características del grupo, nuestros contenidos y las actividades que van a fortalecer esos contenidos. Recuerden que siempre va a ser importante medir el alcance de las actividades, es decir, actividad que apliques por más sencilla que sea, en una bitácora al finalizar la clase o durante la clase, tener los resultados de aplicación. ¿Para qué? Para que constantemente puedas perfeccionar esa estrategia. Ahora bien, ¿qué elemento también es importante considerar? Ya vamos a pasar un poquito de las barreras didácticas, de la didáctica, a lo que son las barreras actitudinales. En este punto creo que vamos a coincidir varios respecto al comportamiento de nuestros estudiantes y al comportamiento personal y al comportamiento de los padres de familia. En este sentido, el comportamiento, las actitudes en clase tienen una raíz. Si nosotros tenemos grupos donde la dinámica es compleja, es pesado el ambiente, que nos ha llegado a pasar, que llegamos súper motivados y ya listos para dar la sesión, y oh sorpresa, el grupo es apático o el grupo en general no quiere participar, no pone atención. En este tipo de grupos vamos a dirigir hacia la actitud. La actitud es el conjunto de comportamientos que pueden ser favorables o no hacia el aprendizaje. Y como tal, al identificarlos podemos trabajar con ellos. Si yo sé que es un grupo que no participa, pero que cada uno de los alumnos no se anima porque le da pena o le da vergüenza, debo de buscar, en ese caso de esos estudiantes, un acercamiento que puede ser fuera de clase o dentro de clase, pero siempre enfocado a dar confianza, a generar ese paso. Y esto es continuo, no nomás va a ser en una sesión. En cada momento que se tenga la oportunidad de que los chicos que no participen sean partícipes y midan el alcance de sus participaciones, es decir, que se valoren, puede darnos un impacto interesante. Recuerden, colegas, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero en la casa esos niños probablemente crecieron con situaciones difíciles de violencia o situaciones en las cuales se les educó a no hablar. Aquí, por ejemplo, viene la contraparte. ¿A cuántos de ustedes les ocurrió que muchos años en sus familias de pequeños les decían no hables, no participes, fuimos a la escuela y nos decían lo mismo? Entonces venimos arrastrando, tanto adultos como las nuevas generaciones, el no participar, el no poder establecer esos cambios o esa trascendencia en la enseñanza. Buenas tardes, María de los Ángeles, un gusto poder compartir. Libesi Laucho, muy buenas tardes. Miriam, abrazo hasta Venezuela. Entonces, detrás de la historia de nuestros chicos de no participar, no es el hecho en sí mismo de no participar, es esa historia familiar o cultural donde el protagonismo se ve mal o causa miedo o temor o represalias. Entonces, esta parte también es importante trabajarlo, que podamos identificar qué es aquello que no permite la participación y profundizar un poquito más.
como parte de nuestra pasión y vocación por poder favorecer un ambiente de aprendizaje y poder también nosotros aprender de ello, porque a nosotros también nos llegó a pasar este tipo de circunstancias, es importante detectar las razones y trabajar con ello, con el reconocimiento, con la valoración de nuestros estudiantes, con la posibilidad de poder generar ese gusto por estudiar, ese gusto por ir a mi aula, donde me voy a sentir bien, donde voy a aprender, donde va a ser mi refugio y donde voy a generar cambios trascendentales en la vida de mis estudiantes y a nivel personal. Colegas, este aspecto actitudinal muchas veces, como les comento, va más allá del hecho de que no pongan atención, va más allá del hecho de que sean alumnos indisciplinados, va más allá del hecho de que no tengan un buen rendimiento. Es poder analizar el contexto, es poder ir a la raíz y darnos la oportunidad de poder trabajar con ellos. Así que es constante y esa seguridad que les demos a ellos es seguridad que debemos tener nosotros para poder trabajar esos aspectos. Nos comparte Livesi o Givesi. El temor, el miedo los invade. Debemos brindar confianza y seguridad en ellos mismos para que puedan dar opiniones en clase. Y por una parte es en ellos, pero en nuestra parte también. ¿Por qué? Porque debemos de buscar los mecanismos para su participación. Y no nomás es pasa al frente, y no nomás es te toca Juanito, te toca Chencho, te toca Lino. Entonces es cómo fomentar esa parte. ¿Por qué? Porque si vamos a la imposición de la participación, podemos generar ese choque que no les permita el aprendizaje. Entonces, tenemos que ser estratégicos en este sentido. Ahora bien, ¿qué elementos también aparte o barreras tenemos presentes que debemos trabajar con ellas? Las barreras organizativas, es decir, que aquello que planeamos tenga la flexibilidad, que aquello que organizamos tenga esa oportunidad de generar cambios en el momento. Es decir, no nos cerremos que de la organización y planeación que realizamos nos vamos a encontrar con contextos diferentes y no por ello no queramos salir de los mismos. O sea, necesitamos buscar la manera de adaptar, enriquecer y no dejar ir una sola oportunidad para llegar a esa parte de identidad con nuestros estudiantes. ¿Qué aspectos también adicionales debemos de considerar? Las cuestiones también de las barreras físicas en el salón de clases, es decir, las sillas son cómodas, hay espacio suficiente, hay ventilación suficiente y jugar también con esa dinámica, es decir, si a diario favorecemos un intercambio de lugar, es decir, que los estudiantes no se sienten en el mismo lugar, también su mente va funcionando y se va activando para salir del área de confort. Hay ocasiones, se los platico de manera personal, que yo, por ejemplo, en la primaria me mantuve siempre en el mismo lugar. ¿Pueden creerlo? Pues sí. Entonces, esa parte es importante, cambiar de lugar. ¿Para qué? Para que generemos cambio, para que generemos también esa activación. Nos dice Livesi, es necesario que los docentes le brindemos la confianza y brindarle apoyo a los niños reprimidos. Así es, a niños reprimidos y a todos nuestros estudiantes. Es un proceso constante. ¿Por qué? Porque si por una parte sí tenemos los casos especiales, por otra parte tenemos a los alumnos regulares y a los alumnos sobresalientes que también hay que ser inclusivos para poder en conjunto lograr equilibrar el proceso de aprendizaje. En cuanto a las barreras físicas, como lo comentaba, es importante detectarlas y trabajarlas. Si en el momento se pueden ir subsanando
directamente que nosotros podamos hacer algo al respecto, o indirectamente que se pueda revisar a nivel dirección o institución, podemos generar también pues esos cambios que se necesitan. Así que esos se pueden realizar en el momento. ¿Qué otros elementos son importantes que debemos considerar al momento de nosotros estar identificando esas barreras que se nos presentan de aprendizaje en el aula? Tenemos que tomar un tiempo diario en nuestra clase. ¿Qué les parece? 5 minutos. Pasamos lista y 5 minutos donde den tiempo libre. En esos 5 minutos ustedes pueden ver el actuar de sus estudiantes. Si ustedes son regañones, estoy seguro que los alumnos ni se van a mover. Si ustedes son un poco más permisivos, igual va a haber cierta dinámica. Pero permitir 5 minutos de libertad, por así decirlo, donde podamos establecer el comportamiento de cada uno de los estudiantes, o al menos de aquellos que por lo general pueden ser más expresivos o que seguramente van a tomar algún tipo de medida con ese tiempo. Juguemos con ese tiempo, démonos la oportunidad de poder trabajar con ellos desde esa perspectiva. Demos la oportunidad también de poder favorecer una aula donde el alumno se enamore del aprendizaje. Todo lo que esté en nuestras manos en cuanto a didáctica, en cuanto a actitud, en cuanto a cuestión organizativa, en cuanto a disposición física, nosotros dominarlo, controlarlo y poder trabajarlo ahí. ¿Qué tal, colega Samuel? Buenas tardes, bienvenido. Entonces, estos elementos son importantes. Colegas, pues es un gusto poder compartir con ustedes y recordemos que las barreras que se pueden presentar en el salón de clases son barreras que podemos trabajar con ellas, que podemos evitar, pero debemos trabajar desde raíz. Desde raíz es a nivel personal el convencimiento de la transformación de una vida que vamos a hacer con nuestras dinámicas, con nuestra intención, con nuestro seguimiento que demos. Y en nuestros estudiantes generar y brindar no solamente confianza, sino un nivel académico, un nivel donde ellos aprendan con amor, con dedicación y con pasión. El compromiso sigue, colegas, y día con día vamos a ir logrando la meta. ¿Y cuál es la meta? Que cada uno tengamos la posibilidad de desenvolvernos en nuestro medio de la mejor forma, aprendiendo unos de otros, implementando nuevas estrategias y dándonos la oportunidad de comprender que somos seres humanos y somos personas también que estamos en constante evolución. Un día malo, colegas, es un día malo y no pasa de ahí. Es aprender, es poder alimentarnos de esa experiencia, es poder prepararnos, es leer, es siempre buscar enriquecer. Pues un gusto poder compartir con ustedes. El que mucho se despide, poco se quiere ir. Sigamos aportando al grupo, sigamos aportando a la comunidad, sigamos creciendo. Déjenme decirle que la extensión de la comunidad es maravillosa. Estamos llegando a Europa, África, Asia, Estados Unidos, Latinoamérica, y estamos buscando llegar también, pero llegar desde aquí, desde la pasión, el compromiso por nuestro trabajo, por nuestra labor y el poder compartir esos casos de éxito. Un gusto. Y por favor compartan contenido, compartan materiales, compartan experiencia, que estamos ahí para aprender todos de todos. Cuídense mucho, que tengan un maravilloso día, un excelente fin de semana y estoy a sus órdenes. Hasta la próxima.